¿Te sientes bien, Dee Snider? ¿Te sientes bien? Amigos, amigas, ¿cómo están? Pues sí, la pregunta que estoy haciendo es correcta, esperando que ustedes y los suyos estén lo mejor posible. Gracias por venirse a informar a TES Noticias, y pues esta es parte de la labor que uno demuestra, que uno anda investigando, moviéndose, al menos en las redes sociales, para encontrar esa información que valga la pena. No nada más de hablar por hablar y de que sale esto y de que sale el otro. Y obviamente la característica es de una opinión, pero que sea una opinión bien basada. Y encontrando las cosas para tratar de ayudarle a la gente a que no se nos pongan en un carril que no es el correcto. Y todo esto pues surge en base al análisis, ¿no? A la base de entender las cosas, cómo se entienden las cosas. Y en el rock y en el metal no hay una sintomatología para que haya crecido este género, cualquiera de estos géneros, por andar viniendo funcionando en base a hacernos borregos. No la hay. Si hay algo que esta música, tanto el rock como el metal, crecieron tanto, se apegaron al gusto de millones de personas en el mundo durante tantas décadas, es precisamente por su espíritu de libertad, su espíritu de donde te reconoces en esas letras, con esa música, que te representan porque son parte de eso de alejarnos, de no permitirnos que se nos meta, ¿no? Se nos dé la pastilla roja así como Matrix para que todo lo veas igual, todo pienses igual, todo te lo creas y en todo andes cayendo y cayendo en las trampas, ¿no? Entonces me sorprende con Dee Snider que este señor, siendo alguien que creó un movimiento donde además se rompen paradigmas por el aspecto de cómo se vestían, ¿no? De cómo lucían, de que con eso no estaba determinado que entonces tú tuvieras que estar viendo a alguien por cómo se veía, sino estar estudiando y analizando cómo se comparten, qué es lo que me están dando, cómo realmente hablan, ¿no? Porque si no, imagínense, tantas personas están creyendo que todas las películas donde se elaboran tantos personajes, digamos el caso de Jack Nicholson, que se hizo tan conocido con la película del Resplandor, y que de ahí todo el mundo pensara, no, pues este cuate sí le faltan 5 tornillos, pues no, ¿verdad? Sabemos que están actuando. Y lo mismo pasa en la música en tantos ejemplos, no en todos, dependiendo los casos. Nos tenemos que regresar a ver cómo era Elvis Presley en aquel entonces, en los 60s. Nunca nadie se atrevía a estar bailando como él, a estarse presentando con esos vestuarios y con sus cuellotes, ¿no? Y lleno de lentejuelas y de cosas brillantes en su vestimenta, y sus lentes oscuros y la voz así toda sensual, y no. Rompió paradigmas. Y en un ambiente en aquel entonces donde todo era muy naciente, todo era súper novedoso. De ahí se debe de tomar la idea de que estos personajes que siguieron en las bandas de rock y metal y mostrándose de estas maneras, era exactamente lo mismo. Obviamente hay que causar atención, pero ¿qué es lo que causa sensación? Obviamente el sentido propio de cómo hagas tu música, qué tan leal seas a lo que tú vienes proponiendo musicalmente, que no te vengas presentando como pasó en tantos ejemplos, como que también con Dee Snider, de que se presentó ante el Senado para estar defendiendo una postura política para estar terminando con estos géneros. Y a final de cuentas, Dee Snider, así vemos la portada del Stay Hungry, y se ven con sus autógrafos, que obviamente esto de los autógrafos y de que le pidas a alguien es porque lo admiras, y admirar a alguien está perfecto. Lo malo es cuando tanta gente endiosa
estos personajes que se hacen populares en la música, en los deportes, en la política, eh, que porque salen los noticieros, que obviamente si uno como hombre ve una mujer y que está muy bien vestida y tiene muy buenos atributos, pues te quedas así. ¿Qué onda? Sí. A ver qué tienes acá arriba. No piensan así, amigos, amigas. ¿Qué tienes acá? ¿Cuál es realmente tu función? ¿Qué realmente? ¿Cómo es realmente tu persona? No la que me muestras en pantalla. En pantalla se puede uno notar porque solitas o solitos se balconean qué tanto tienen aquí. Entonces, Dee Snider, con todo esto y lo que fue creando, de repente nos sacan este disco de Navidad. Hay que solamente estar muy perdidas o perdidos para no pensar que hay grupos que hacen este tipo de cosas, porque sobre todo la Navidad pues viene apegada a la religión, ¿no? Es el nacimiento de Jesucristo, o sea, es el nacimiento de Jesucristo. Cuando Twisted Sister, durante su vida discográfica, su carrera musical, estuvieron ofreciendo cosas o hablando de cosas religiosas. Entonces aquí para mí, esto es un disco únicamente oportunista. Y no porque diga oportunista significa, no, pues están malos temas, están muy feos. No, eso ya es una cosa aparte, no, una cosa es una y otra es otra. Pero no podemos pegar junto con pegado, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Y personajes en la música que nunca han venido tomando la religión como punta de lanza, digamos, así es el caso de Stryper. Con Stryper uno dice, sí, es correcto que tú me des un disco de Navidad, porque tú siempre has sido una banda cristiana. Pero en el caso de Twisted, no. Bueno, pónganse a pensar, amigos, amigas. Dice, por ejemplo, en uno de los temas, ¿no? Que me siguen así, me empezaron a llamar la atención. Le manda una seguidora de Dee Snider, alguien que además se hace de llamar periodista, que muchos de las personas que dicen que siguen a bandas modernas de metal, pues son personas que no tienen un sentido común, que no tienen, por estar poniendo la palabra esta que aparece aquí de otra manera, este, que no tienen realmente un criterio adecuado y que todo lo ponen en un barril y que todo entonces les parece que está muy mal, ¿no? Pues tampoco. Y le contesta a Disney de, bueno, toda esa gente, ahora que tienen mayor edad, ahora siempre pues están encarriladas mentalmente en un mismo lugar. Cuando fueron jóvenes, todo era sobre estar encontrando a esas cosas que realmente les llamaran la atención y que además las llamaran buena onda, ¿no? Cool. Cool es buena onda en español mexicano. Dice, nunca entendí, aquí le responde otra persona, la retuitea, por qué la gente se pone tan molesta acerca del metal. Si te da un zape, pues te da un zape. Y pues permítanle a la gente que les guste lo que les quiera gustar, ¿no? Sí, y entonces lo empieza a manipular Dee Snider, que a mí eso es algo que tampoco voy a estar nunca de acuerdo. Si realmente eres alguien que te gusta el metal, necesitas entonces estar apoyando todas las formas de metal que se te están ofreciendo. ¿En serio? Hay formas de metal que realmente no se apegan a ti, que no te representan, que no estás escuchando un tipo de melodía que realmente te atraiga. Ya a fuerzas te tiene que gustar. Dee Snider diciéndome esto. No, de ninguna manera y de ninguna forma, porque todo se debe de apegar al gusto de uno. Y obviamente tu gusto pues va creciendo, ¿no? Se va expandiendo.
por buscar algo que realmente te llame la atención y no caer en la mugre rutina de estar escuchando exactamente lo mismo con los mismos ritmos, las mismas melodías, buscas variabilidad, ¿no? Pero tiene que ser algo que realmente te haga sentir. No es a fuerzas de que porque es algo que está enmarcado dentro de un mismo estilo, porque lo mismo podríamos decir, ah, porque tú eres de México, a fuerzas te tiene que gustar el mariachi, ah, porque tú eres de México, toda la música grupera también la tienes que aceptar porque eres de México. O sea, no. Dentro de las parejas, yo tuve novias donde inclusive ellas siempre fueron más apegadas a estar oyendo música comercial que las Pandoras, que las Flans, que eh, Michael Jackson, que no, ¿me entienden? Y en el sentido práctico propio y en el fondo de las cosas, no es porque a ella le guste esto, se supone que entonces tú te tienes que mantener separado de ese tipo de personas porque te conlleva a que estés entendiendo que hay muchas cosas que realmente te unen con esa otra persona, porque te gusta, admira su manera de ser, admira su manera de pensar, admira su manera de trabajar, de que obviamente te empieza a ganar el corazón porque también te comprende, te apoya, te brinda ese cariño. Entonces las cosas en la música pues, quedan en un tercer escalón, ¿no? Dentro de las prioridades que tú buscas para sentirse bien con una persona. Entonces, no es de que algo esté enmarcado en algo, de que tú seas de algo, que tú estés en algún país y que entonces tú tengas que estar a fuerzas por fuerzas aceptando todo. Hay cosas que te manejan y que te despuntan, te desmarcan de estar entendiendo que algo no funciona dentro de ti, inclusive algo que vaya en contra de tus principios, de tus valores que van redondeadas y metidas en la forma en que fuiste creado y además tú combatiendo tantas batallas durante tu vida para que nadie te sacara y te pusiera en lugares donde tú no ibas a estar cómodo o cómoda, donde tú sabías que eso te iba a causar mayores problemas existenciales. Entonces, no, ahí Dee Snider no. ¿Te sientes bien, Dee Snider? Dice que porque además estos géneros de música, cualquiera que sea, lo tienes que aceptar para que entonces, when we stand together, lo vamos a hacer más grande cuando nos mantenemos unidos y no andamos criticando absolutamente nada. O sea, perdón. Pero en base a mi criterio está basado en mi experiencia de vida. Está basado en las cosas que he pasado, en las cosas muy amargas, de la fregada, por parte de las otras personas, cómo me han afectado, cómo me han molestado, de cómo me han traicionado, de cómo me han faltado al respeto. Y son cosas que yo no voy a poder permitir en mi vida, porque esas cosas te hacen crecer para entenderte mejor. ¿A quién te debes? A ti. Y que haya personas que digan, pues si no es manipulable, entonces por eso me caes gordo, pues ojalá que yo les caiga recontra más gordo, porque no voy a caer supeditado a sus caprichitos para estarme haciendo tricitas, porque además recuerden, no hagan cosas que no les gustaría que les hicieran. Así de fácil. Y luego llegamos a esta parte de la cuenta de Dee Snider, ¿no? Con esto que se presentó de Kiss, que Kiss tampoco nunca jamás tuvo letras donde atacaran o donde se brindaran que ellos estaban de acuerdo en que había que apoyar siempre a los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Que nunca hicieran letras que abordaran ni siquiera de una forma generalizada la política, cómo se manejan los países. Ahora que recibieron este, estos galardones del centro Kennedy, pues digo, uno como fanático de rock y yo que yo fui fan de Kiss del 77 al 2003,
hasta que me cansaron porque vi que ya todo estaba desvirtuado hacia otro tipo de cosas, de cómo me hago más milloneta, vendiendo tantos productos de mercadotecnia, que ellos lo empezaron a hacer desde los 70, pero en un ámbito eh, normal, que uno decía, oye, esto es novedoso, que un grupo obtenga loncheras y que ponga un radio, que manden poner pósters en cada uno de sus discos o algún tipo de artículo, así como era el de Love Gun, ¿no? Que venía una pistolita de cartón que la podías armar. Y antes de entender lo del coleccionismo, donde existe, que es en Estados Unidos, porque en México no, decías, si vendes esto y ya lo doblaste y ya lo usaste, pues ya perdió montonales de valor, ¿no? O que le venía en el Double Platinum un disco de platino donde tú le podías apuntar con tu mano tu nombre. Te estamos dando a ti como seguidor de la banda. Decías, esto es parte de integrar a la gente, ¿no? No estás haciendo las cosas nada más a lo de Oquis por apoyarnos. Pero no por eso yo alguna vez pensé, todos los amigos que yo tengo que tener y mis novias tienen que ser seguidores de X, no. Pero sí les pedía que me tuvieran respeto y no estuvieran diciendo, atacando, ¿no? A mi banda con esa serie de prejuicios que simple y llanamente no funcionan. Entonces, aquí dice, hay mucha gente que está hablando de la tostada con respecto a que Kiss haya aceptado estas medallas del Kennedy Center por el respectivo y actual presidente de Estados Unidos. Están pensando, entonces aquí le cambia, ¿no? Se va por la tangente. Entonces, ¿ustedes piensan que Kiss es un grupo que vale la pena para estar recibiendo este tipo de honores o no? Yo pienso que sí, I think they are. Un artista, un grupo no puede esperar por un presidente que realmente le agrade más a la gente para que entonces puedan recibir estos premios. La mayoría de este tipo de maneras de pensar no son de personas jóvenes. Pobre Freely, aquí se vuelve a sesgar, que estaba muy emocionado de recibir este galardón y murió antes de que ese día llegara. Aceptas los honores cuando se te ofrecen. Y además, felicito a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss y a Ace Frehley porque realmente lo valen. O sea, espérense. Las cosas en esta vida y en este mundo de rock y la música, y además porque están parada y me apoyo en lo que en esta opinión que les doy por en base a tantos años, 40 años. El rock y el metal nunca, o sea, bueno, ya lo había dicho, pero es que de veras nunca se fue parte de los políticos como herramienta, porque esto de que sucedió, de que Kiss está recibiendo estos premios, es por parte de un señor que además de ser tan impopular y no tiene el respeto debido por todas las cosas que viene haciendo y diciendo hasta el día de hoy, pues ahí se pierde el mérito. Y ahí se pierde también el mérito de las bandas, actores, actrices o lo que sea, que reciban los premios de alguien que no tiene ese respaldo popular mayoritario, porque siempre se van a encontrar arroces negros y gente que ve las cosas de una manera muy equivocada en base a sus clasismos, en base a sus prejuicios, en base a sus complejos, porque, ay, ¿cómo no? ¿Qué van a pensar de mí? A mí me importa un serenado cacahuate, porque cuando uno está centrado y está claro, lo más importante es estar bien con uno mismo. Y si las personas tienen la inteligencia y la inteligencia emocional suficiente, que son dos cosas distintas, se acercarán a mí, platicarán conmigo y además verán que como siempre yo me estoy conformando como un hombre que yo siempre he sido claro, con mis dos piececitos en la tierra o piecesotes, para no estar zigzagueando por la vida y viendo a ver cómo me veo como convenenciero y el buena ondita queda bien, que por eso que si las personas esperaban que en algún momento yo me convirtiera así y por eso al momento de que no me convertí en algo así, por eso les caí peor, pues que les siga cayendo peor,
pero es honesto porque yo me estoy comportando como para no variar, como una persona honesta para empezar conmigo mismo. Y Dee Snider no lo está haciendo en este caso. Los honores se deben de entender en la música en base a cuánta gente llegaste a gustarle. Cuánta gente y tantas veces llegó a llenar auditorios, estadios y lugares donde te presentaste de manera espontánea porque realmente les gusta tu estilo, tu manera de ser, tu manera de presentarte. Los honores compartidos y dados por políticos ya son aspectos que entonces te están diciendo que todo este asunto siempre ha estado manipulado en lo oscurito por esta clase de personas y estos grupos siempre han estado supeditados a tener esta clase de apoyo de estas personas donde en un género como es el rock y el metal al menos esto siempre estuvo divorciado y así nos lo demostraron durante 40 años, ¿no? Entonces, porque hasta que el presidente o la presidenta de ese país les da un honor hasta entonces, su existencia es válida, pues no, no. La existencia de un grupo es válida por el número de gente que auténticamente se fueron ganando a lo largo del camino, que fue la gente que compró todos tus discos, que compró tus boletos para irte a ver a tus conciertos, que compraba las revistas donde aparecías porque se interesó auténticamente en ti para saber cómo piensas y que durante tantos años, entonces ahora me estás demostrando que lo único que cuenta es de que un presidente te galardone. No. Por eso, Dee Snider, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien, Dee Snider? Pues yo pienso que no. No estamos compartiendo el mismo lugar y mucho menos de la manera en lo que tú veniste ofreciendo en tu música, en tus letras, para estar viéndonos que ahora tenemos que estar juntos con pegado con personajes que nunca tuvieron nada que ver y mucho menos con su impopularidad. Políticos con rock, con metal, o sea, por favor. Gracias, amigos, amigas. Esa es la información. ¿Ustedes qué piensan? No podemos estar cayendo en las trampas de esta gente y que ha logrado tanta fama y que al final de cuentas a la vuelta de la esquina ahora nos están demostrando, yo soy más que tú. No. Cualquier persona y en cualquier ámbito adquiere respeto y adquiere admiración precisamente porque se conjunta un factor muy importante, que seas leal, que seas fiel, que tenga los dos pies en la tierra y que seas auténtico, respetándote, respetando los valores que siempre veniste dando, para que entonces a la vuelta de la esquina no creas que porque tú estuviste con este personaje en algún momento y te galardonó, ya por eso tú eres más que los demás y a los demás nos ves como si esto, millones de personas, cientos de miles de personas que te vinimos apoyando durante tanto tiempo, ahora nos quieras decir que las cosas, lo único que equivale es porque una persona, una, es más que millones y del hecho de las cosas que tú veniste siempre pregonando en tus letras y en tus temas. O sea, no. Gracias. Nos vemos.